Neandertales y Homo sapiens. ¿Cómo vivían? ¿Y cómo se encontraron? Eso fue canibalismo. ¿Los mataron los neandertales locales? A partir del ADN de las personas que viven hoy en día, si se secuencia, se puede afirmar que todas las personas fuera de África tienen entre un 2 y un 5% de fragmentos de ADN de neandertales. Los neandertales, nuestros parientes más cercanos, se extinguieron hace más de 30.000 años. ¿Qué papel desempeñó el hombre moderno en ello? En las rocas calizas del Jura de Suabia hay algunas cuevas en las que los humanos de la Edad de Piedra dejaron sus huellas, tanto representantes de la especie Homo sapiens como neandertales. En la Hohlefels, investigadores de la Universidad de Tubinga llevan más de 45 años excavando. Lo que los arqueólogos y antropólogos están sacando a la luz aquí, después de decenas de miles de años, ejerce una fascinación muy especial. Hace poco, terminé mi maestría en la Universidad de Cracovia. Me interesan especialmente los neandertales. Son la especie más cercana a nosotros. Me pregunto en qué medida se diferencian realmente de nosotros, o si solo queremos diferenciarnos de ellos, y cómo podemos definir la humanidad. Excavamos la historia. Intentamos encontrar artefactos de los primeros seres humanos modernos y ahí abajo con mis colegas de los neandertales. Por supuesto, queremos descubrir qué pasó con los neandertales, cómo vivían. Existe la creencia popular de que los neandertales se alimentaban principalmente de caza mayor. Carne y más carne. Aquí también hemos encontrado que consumían pequeños mamíferos. También es carne, es cierto, pero también es pescado. Aún hoy hay aguas ricas en peces cerca de la cueva. Los peces no podían entrar en la cueva de forma natural. Por lo tanto, está claro que los restos animales, como espinas o huesos, fueron abandonados por los humanos como desechos de sus comidas. Así podemos hacernos una idea de lo que comían los neandertales hace más de 40.000 años, al menos en el Jura de Suabia. Por supuesto, solo podemos hacer afirmaciones muy regionales. Lo que encontramos aquí es muy diferente a lo que ocurre, por ejemplo, en Francia, donde hay una transición directa al hombre moderno e incluso capas que se alternan continuamente. En Francia, en el pequeño pueblo de Saint-Césaire, Isabelle Crèvecoeur y su equipo de la Universidad de Burdeos están excavando un importante yacimiento que en su día fue utilizado como campamento por los neandertales. En 1979, el arqueólogo François Lebec encontró aquí huesos de neandertales. Desde entonces, los arqueólogos han ido desenterrando zonas cada vez más grandes con la esperanza de descubrir más restos y aprender aún más sobre los neandertales. Por desgracia, hasta ahora no han tenido tanta suerte como el equipo de Lebec. Aquí se encontraron los restos de una mujer neandertal. Es uno de los hallazgos neandertales más recientes de toda Francia y está muy bien conservado. Se pueden reconocer partes del cráneo, los brazos y las piernas. Es muy excepcional que se hayan conservado tantos huesos. Gracias a su buen estado de conservación, fue posible reconstruir el cráneo a partir de los fragmentos. Y a partir de la forma del cráneo, los antropólogos forenses pudieron incluso reconstruir el rostro de esta neandertal. Se parecía bastante a algunas personas de hoy en día. En el Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva de Leipzig, Philipp Gunz se dedica a investigar el origen de este parecido con los neandertales. El antepasado más indiscutible del ser humano actual y también del neandertal es el Homo erectus, cazadores bien adaptados que vivían en África y Asia.
Los fósiles más antiguos del Homo erectus se han datado en unos 2 millones de años. Partiendo de África, esta especie también colonizó Europa. A lo largo de miles de generaciones, estos primeros seres humanos cambiaron. Su cráneo se hizo más grande y alargado, y se convirtieron en neandertales. En África, la evolución del Homo erectus tomó otro rumbo. El cráneo se volvió más redondeado, la frente y la cara más rectas. El resultado, el Homo sapiens. Esto descartaría al neandertal como nuestro antepasado directo y situaría la cuna de la humanidad en África. Hace 40 años, este escenario era difícilmente imaginable. Un joven científico inglés derribó la teoría dominante. Hoy es director del Departamento de Investigación sobre el Origen del Ser Humano en el Museo de Historia Natural de Londres y uno de los expertos más prestigiosos en materia de evolución de nuestra especie, Chris Stringer. Ya en mi tesis doctoral pensaba que los neandertales no encajaban del todo como nuestros antepasados directos. Y luego empezamos a estudiar ciertos genes que solo se transmiten por vía materna. Al comparar estos datos de todo el mundo y construir un árbol genealógico, se ve que el origen de estos genes debe estar en África. En 1988, publiqué un artículo junto con Peta Andrews que puso muchas cosas en marcha. La combinación de pruebas genéticas y fósiles nos llevó a África como lugar de origen del Homo sapiens. Y eso fue muy controvertido. Chris Stringer había derribado así una visión del mundo largamente aceptada. Muchos antropólogos habían situado el origen de la humanidad en Europa o Asia. Lo que hace aún más confusa la búsqueda de nuestros orígenes es que existieron varias especies humanas al mismo tiempo. Cuando el Homo sapiens salió de África hace más de 150.000 años para explorar el resto del mundo, se encontró con diferentes parientes. En Europa, con el neandertal. En el norte de Asia, con el nombre de Decinova. Y en el sudeste asiático, con el Homo erectus, que ya había aparecido por primera vez en África hace 2 millones de años. En la isla indonesia de Flores y en la isla filipina de Luzón existían unos habitantes extraordinarios. Los hombres de Flores, que en su edad adulta solo medían 1 metro. Todos ellos han desaparecido, y el Homo sapiens es la única especie humana que queda. ¿Cómo sucedió esto? Los investigadores tratan de encontrar la respuesta en artefactos y huesos. ¿Había una diferencia decisiva en el modo de vida del Homo sapiens y el neandertal? ¿Cómo se alimentaban los neandertales en la actual Francia? Es un diente de caballo. Cuando encontramos algo así, que nos permite relacionar herramientas de piedra con huesos de animales, sabemos que un grupo de personas estuvo cazando y que descuartizó a los animales aquí para comer su carne. Pero, ¿cómo saben los investigadores que realmente fue sacrificado y que no se trata de un caballo viejo que murió aquí por casualidad en algún momento? Los seres humanos han dejado huellas en estos huesos de animales. Aquí se pueden ver líneas muy finas. Las hizo alguien con un cuchillo de piedra al cortar la carne del hueso para comerla. El trabajo de arqueólogos experimentales como Rudy Walter demuestra que esas huellas proceden realmente de herramientas de piedra. Él comprueba en el objeto si lo que se deduce de los hallazgos puede ser realmente cierto. Y efectivamente, las huellas que deja hoy en los huesos corresponden a las que se hicieron hace 40.000 años. No solo cortaron un trozo, sino que lo aprovecharon todo, empezando por las pezuñas. A veces hay marcas de cortes en los huesos. Se pueden convertir en sonajeros o joyas.
Por supuesto, la piel, el pelaje de los animales, para ropa, tiendas de campaña, ollas. También se puede cocinar en la piel. Los tendones de los huesos se secan y luego se deshilachan. Se pueden dividir en muchos hilos finos. Y luego se obtiene un hilo increíblemente resistente que aquí casi no puedo romper. Este tipo de investigación es una interacción constante entre hallazgos, hipótesis y pruebas prácticas. El intercambio entre investigadores de diferentes regiones también contribuye al avance de la ciencia, como aquí en un congreso celebrado en Aarhus, Dinamarca. Martina Lesch, de la Universidad de Tubinga, presenta novedades sobre un sorprendente hallazgo en la cueva de Hohlefels. Esta punta de hoja tiene unos 60.000 años, lo que la hace 20.000 años más antigua de lo que se pensaba. Esto significa que no tiene nada que ver con el Homo sapiens. La punta fue fabricada por los neandertales. La idea de que los neandertales nunca hubieran podido crear algo tan complejo sin la influencia de los humanos modernos ha pasado definitivamente al bote de basura de la historia de la ciencia. Los neandertales estaban mucho más desarrollados de lo que pensábamos. Hasta aquí el neandertal. Pero ¿con qué armas cazaba el Homo sapiens? En Sibudu, Sudáfrica, se han encontrado indicios al respecto. Un equipo de la Universidad de Tubinga se dirige a la excavación y tiene que superar algunos obstáculos. Un río les bloquea el paso y no hay ningún puente cerca. Al otro lado, les espera una subida. Pero el esfuerzo vale la pena, ya que bajo este saliente rocoso, los seres humanos buscaron refugio una y otra vez durante unos 45.000 años y dejaron atrás muchos objetos que ahora se están desenterrando con cuidado. Sibudu es increíblemente rica en hallazgos. Tenemos cubetas con menos de 10 litros de sedimentos que contienen miles, miles y miles de artefactos de piedra. La densidad de hallazgos aquí es enorme. Muchos de estos hallazgos son puntas de piedra fabricadas especialmente, y en algunas de ellas se pueden encontrar indicios de cómo se fijaban antiguamente a flechas o lanzas. Estoy observando una punta de piedra que probablemente se fijó con un adhesivo que contenía ocre. Para fabricar adhesivos hay que planificar varios pasos con antelación. Si logramos descifrar la receta exacta, eso nos revelará mucho. Para probar la receta, Rudi Walter vuelve a entrar en escena. Lo intenta con los ingredientes que se han encontrado en la punta de la piedra. En Sudáfrica, en Sibudu, encontramos restos de un material rojo en las puntas de la piedra y resultó ser una mezcla de cera de abeja con resina de árbol y ocre. Esta mezcla se calienta al fuego y se obtiene una masa viscosa y pegajosa que, al enfriarse, se endurece y es ideal para fijar una punta de piedra a un mango de madera. Para mayor estabilidad, Rudi Walter envuelve todo con una cuerda. Las lanzas eran probablemente las armas de caza más importantes en la Edad de Piedra. Y hace al menos 18.000 años se produjo una mejora revolucionaria: el lanzador de lanzas. Gracias a esta prolongación del brazo de lanzamiento, la lanza puede acelerarse mucho más. La comparación directa. El primer lanzamiento solo con la mano, el segundo con el lanzador de lanzas. Más del doble de distancia. ¿Podían los Homo sapiens, gracias a una mejor tecnología armamentística, arrebatarles todos los animales a los neandertales?
o incluso los atacaban directamente? Un hallazgo especial en Bélgica demuestra que en la Edad de Piedra se produjeron enfrentamientos mortales entre seres humanos. También encontramos huellas similares en huesos de neandertales. Y también en este caso se cortaron para eliminar la carne. Además, algunos se rompieron para acceder a la médula ósea. Comparamos estas marcas con las que se han encontrado en huesos de animales y son idénticas. Por lo tanto, podemos afirmar que estos huesos neandertales fueron tratados de la misma manera que los huesos de los animales que se comían aquí. Esto deja claro que se trataba de canibalismo. Los huesos de estas víctimas de canibalismo proceden de la cueva de Goyé en Bélgica, un yacimiento en el que se han encontrado los restos de varios neandertales. Algunos presentaban marcas de cortes, otros no. Para averiguar qué diferenciaba a estos dos grupos, se recurrió al análisis isotópico. Sara Pedazzani puede determinar el origen de las piedras o los huesos gracias a ciertos isótopos. Los isótopos son, en realidad, dos versiones del mismo elemento químico. Si tomamos un elemento químico, por ejemplo, el carbono, hay una versión pequeña y otra grande, y se encuentran en todas partes. En mi cuerpo hay diferentes isótopos, en esta piedra en la que estoy sentada hay diferentes isótopos. Lo mismo ocurre con otros elementos como el estroncio o el azufre, y la proporción de sus isótopos varía de un lugar a otro. Todas las personas ingieren estos isótopos a través del agua potable y los alimentos. Mientras crecen los huesos y los dientes, se incorporan a ellos. Por lo tanto, los isótopos reflejan principalmente el lugar donde pasó la infancia una persona. E independientemente de lo lejos que llegue esa persona más adelante, con ayuda de los huesos se puede reconstruir si creció en el lugar donde murió o en otro lugar. La firma isotópica refleja la geología de una zona. Los elementos pasan de las rocas al agua potable y luego a los huesos. De este modo, dejan una especie de huella digital específica de una región determinada. El análisis isotópico también permitió determinar el origen de los neandertales de la cueva de Goyé, y resultó que algunos procedían de los alrededores de la actual Bélgica, otros de... Lo más emocionante es que son precisamente esos individuos los que presentan marcas de cortes en los huesos. Ahí se puede ver claramente que se ha producido una forma de canibalismo, y solo con los individuos que procedían de otros lugares. El análisis isotópico puede ayudar a completar detalles del árbol genealógico humano, pero son sobre todo los métodos genéticos los que proporcionan información cada vez más precisa. Mientras tanto, hemos secuenciado el genoma completo de varios neandertales, lo que demuestra nuestro estrecho parentesco con ellos. Tuvimos un antepasado común hace unos 600,000 años. Y después de mucho tiempo separados, volvimos a encontrarnos de vez en cuando y tuvimos descendencia en común. Por eso, hoy en día todos llevamos un poco de ADN neandertal en nuestro interior. Pero ¿cómo se obtiene este ADN? Cuanto más viejos son los huesos, más difícil resulta. En estos huesos duros, en el interior de estos huesos, el ADN también está bastante bien protegido de la influencia de bacterias u otras impurezas. Por supuesto, siempre tiene que quedar un poco de material orgánico. Un fósil completamente petrificado, como uno que tiene 1 millón o 2 millones de años, lamentablemente ya no contiene ADN. Pero los huesos que tienen, digamos, 200,000 años y se han conservado en una cueva, que es prácticamente un refrigerador natural, aún contienen suficiente ADN como para poder extraerlo. Extraer significa perforar un pequeño orificio en el hueso con un taladro y mezclar el fino polvo óseo resultante con diferentes soluciones químicas para que al final solo quede el ADN puro.
El análisis del ADN propiamente dicho se realiza en su mayor parte de forma automatizada. Una máquina de PCR multiplica el ADN contenido en la muestra. Este paso garantiza que haya suficiente material genético para que el analizador lo detecte. Esta lámina de vidrio está recubierta de moléculas que pueden retener fragmentos de ADN. La solución con la muestra se vierte sobre ella y el ADN se une a los puntos correspondientes del vidrio. En la placa se forma una especie de patrón de rayas, ya que ciertas partes del ADN solo se adhieren a determinados puntos del vidrio. La máquina puede reconocer este patrón en la placa de vidrio. Determina dónde se encuentran las bases A, C, G y T, y, al final, la computadora proporciona una secuencia de ADN que se representa como una secuencia de letras. Fue realmente un descubrimiento revolucionario que ahora se pueda extraer fragmentos de ADN, incluso de huesos neandertales de más de 50.000 años de antigüedad. Y eso fue un logro pionero de mis colegas aquí, en el Instituto Max Planck, porque el Svante Pääbo también recibió el premio Nobel. Entre otras cosas, esto permite comprender mejor las relaciones de parentesco entre diferentes grupos. Gracias al trabajo pionero realizado en el Instituto Max Planck de Leipzig, es posible determinar con exactitud las diferencias en las secuencias de ADN de los neandertales y los humanos modernos. Los neandertales y los humanos modernos son muy diferentes en lo que respecta a partes de su genoma. Pero en esencia, somos parientes muy cercanos. Tan cercanos que mis colegas han podido demostrar que los humanos modernos y los neandertales podían cruzarse con éxito. Así pues, los primeros encuentros entre los humanos anatómicamente modernos y los neandertales no fueron necesariamente hostiles, ya que se produjeron apareamientos. Las huellas de estos encuentros sexuales aún pueden detectarse hoy en día en el ADN de los europeos. Sin embargo, no es así en el caso de la mayoría de los africanos. La razón por la que no tenemos fragmentos neandertales, o apenas detectables, en los seres humanos que viven hoy en día en África, es que estas mezclas tuvieron lugar fuera de África. Es decir, en el actual Israel, que sin duda fue una zona híbrida, donde también podemos demostrar con fósiles que allí vivieron neandertales y Homo sapiens. Y también en partes de Asia y posiblemente incluso en Europa Central. Pero por el momento no tenemos constancia de ningún neandertal que haya vivido en África y que, por lo tanto, pudiera haberse mezclado. Cuando hace unos 50.000 años los primeros humanos modernos llegaron a Europa procedentes de África, se produjeron repetidos cruces con los neandertales. Y los hijos que nacieron de estos cruces transmitieron sus genes a la siguiente generación. Pero cuanto más se extendía el Homo sapiens, más rápido desaparecían los neandertales, hasta que solo quedó nuestra especie. ¿Tenemos entonces en nuestra conciencia la extinción de nuestros parientes? Entonces, el Homo sapiens entra en escena en Europa y los neandertales desaparecen en muy poco tiempo. Los neandertales desaparecieron en pocos miles de años. Durante mucho tiempo, se creyó que se trataba de enfrentamientos bélicos, de conflictos directos, pero es muy improbable que eso explique la desaparición de los neandertales, porque la densidad de población en la Europa glacial era extremadamente baja. Estamos hablando de 100.000 personas repartidas por toda Europa como máximo. Es decir, es difícil imaginar que se extinguieran por luchas, enfermedades contagiosas o incluso por la competencia por los recursos alimenticios. Lo que nos revelan los genes es que los neandertales contribuyeron de alguna manera a los seres humanos que vivimos hoy en día. Y eso significa que los neandertales se integraron en la población del Homo sapiens.
Es decir, los neandertales eran mucho menos numerosos y prácticamente desaparecieron en la población mucho más grande del Homo sapiens. No descendemos de los neandertales, no se han transformado en nosotros, pero en parte sí descendemos de ellos. Es paradójico. No hemos evolucionado a partir de ellos, pero hemos heredado algunas cosas. De alguna manera es reconfortante saber que los neandertales no se extinguieron por completo, sino que contribuyeron a nuestro acervo genético. Los neandertales no fueron exterminados, sino que su pequeña población fue diluida progresivamente por la mayor población de Homo sapiens. Pero aún quedan muchas preguntas sin respuesta. La prehistoria de la humanidad sigue siendo apasionante.